9:38, continuamos en Radio Análisis a esta hora de la mañana y empezamos inmediatamente nuestro panel de conversación saludando a la editora general de nuestro departamento de prensa, Montserrat Rolano. ¿Cómo estás, Monse? Buenos días. Muy buenos días. Muy contentos de tener en el estudio a la investigadora de Nodo 21, Pierina Ferretti. ¿Cómo estás, Pierina? Bienvenida. Buenos días, Patricio. Buenos días, Montserrat. Muy contenta de estar de vuelta, muy temprano todavía, estoy con las neuronas bueno, recién conectándose. Sí, el cafecito. ¿Ah? Café que se pierde, Polín Cantor, por no venir. Bienvenida, Polín, gracias por estar acá. Ay, muchas gracias. A veces cuesta coordinar toda la agenda y nos aprovechamos de la tecnología, pero buenos días, Monse, Patricio, Pierina. Pero acá está la taza de café, ¿eh? Pero no bien. Tan rica como la de ustedes. Muy bien. Gracias, Polín, Pierina. Bueno, el tema de la que hablabas tú, Pato, con la diputada Hertz, ¿no? La presidencia de la Cámara, que ha sido bien agitada en estas 48 horas que lleva Carol Cariola como presidenta de la corporación y Gaspar Rivas como primer vicepresidente. Hay una moción de censura que se va a votar el día lunes y ayer fue decisivo para saber quiénes respaldaban efectivamente esta iniciativa de republicanos y del Frente Social Cristiano, ¿no? Si bien desde Chile Vamos plantearon que coincidían con los argumentos, ¿no? de esta intromisión del Poder Ejecutivo en las decisiones del Poder Legislativo, dijeron que, bueno, esto tiene que ver más con los votos y es responsabilidad del Partido Republicano juntar los votos. Si no los tienen, ellos van a propiciar una segunda victoria de Carol Cariola, ¿no? Eran los argumentos que se repetían ayer por parte de Chile Vamos en la Cámara. Y como diría Carlos Pinto, todo parece indicar. Y los votos no están, ya se sabe el apoyo de algunas bancadas y las que no, ¿no? Por lo pronto demócratas, y ha habido otras también de Chile Vamos que han dicho que van a estar ahí observando, pero que no necesariamente van a votar a favor. Nadie quiere subirse a un barco que se va a hundir, ¿no? Y ahí quiero partir, Pierina, contigo, ¿no? ¿Cómo ves estas primeras horas de la presidencia de la Cámara y todo lo que ha ocurrido allí en la Cámara Baja? Mira, me parece que es un sinsentido, la verdad, esta discusión es otra muestra más de cómo en el Congreso se expresa una desconexión bien importante con las preocupaciones de la ciudadanía. Es algo que venimos conversando hace mucho, ¿cierto? O sea, cuando la Cámara de Diputados debiera estar de cabeza sacando adelante proyectos de ley que enfrenten problemas que las ciudadanas y ciudadanos de este país vivimos diariamente, desde problemas de seguridad hasta problemas de pensiones, están, digamos, perdiendo tiempo en esta discusión que no tiene ningún futuro, por una cuestión, podríamos decir, pragmática, porque no están los votos para esa moción de censura, pero también porque no tiene en este cuadro, digamos, sentido una pelea que tiene de fondo vetar la presencia o vetar el rol que puede estar jugando en esta coyuntura el Partido Comunista presidiendo la Cámara. Ayer yo escuché a la jefa de bancada de Renovación Nacional, a la diputada Sandón, decir, nosotros compartimos, ¿cierto?, el objetivo, digamos, de que no esté el Partido Comunista en la mesa de la Cámara. Y la verdad que yo no entiendo eso como objetivo. O sea, uno podría decir, yo tengo como objetivo que no esté la UDI en la testera de la Cámara. ¿Por qué? Digamos, si son representantes, ¿cierto?, elegidos popularmente, todos quienes están allí, todas quienes están allí, nos gusten o no. La verdad que yo encuentro que es en sentido de lo último, creo que esto demuestra las tensiones que hay al interior de la derecha en este caso. Todos los sectores políticos están atravesados por tensiones en esta coyuntura, digamos, en este ciclo más que en esta coyuntura. Y creo que republicanos, el Partido Social Cristiano, ¿cómo se llamaba el otro partido? O el republicano y el Partido Social Cristiano, fueron los dos que tensionan a la derecha tradicional a tomar posiciones que están debilitando la ya debilitada institucionalidad. Cada vez que se dice que el gobierno tiene poca aprobación ciudadana, por Dios, veamos la aprobación que tiene el Congreso, veamos la aprobación que tiene la oposición, y con esto no gana nadie, la verdad, que con esta desacreditación de las instituciones no gana nadie, ni siquiera quienes están promoviendo este tipo de acusaciones no van a ganar porque la van a perder en caso de que siga adelante,
pero la institucionalidad ya tan debilitada en términos de adhesión ciudadana, más se debilita con esto, ¿cierto? Polín. A ver, yo creo que la verdad es que una muestra más de que hoy día tenemos un parlamento, cierto, que es ingobernable, sobre todo la Cámara de Diputados. Yo creo que esto viene a reforzar que tenemos un sistema político hoy día que la verdad es que está muerto, que es lamentable que no lo pudimos resolver, ¿cierto?, a través de los 2 intentos constitucionales, donde yo creo que nos quedamos pegados en un montón de puntos que probablemente no eran ni los más trascendentes ni los más importantes que tuvieran en la Constitución, y nos farreamos la oportunidad de cambiar un sistema político que de verdad hoy día no permite mejorar la calidad de vida de los chilenos. Así, independiente del gobierno de turno, de quien esté, digamos, en el poder, no va a poder llevar adelante su propuesta de gobierno, no va a poder gobernar. Yo creo que esta excesiva fragmentación, el no castigo, que es como insólito, que tú te sales de un partido, estás en la otra tienda, al otro lado, no hay alineamiento. Así, de verdad, lo del partido de la gente es para no creerlo. Entraron con 7, creo 8 diputados. Hoy día son 2. Uno porque a vota por un Gaspar Rivas lado, lo expulsaron ayer. Claro. otro vota... Como la canción de los perritos. Tal cual. Uno vota por un lado, otro vota para el otro. Entonces, yo creo que acá estamos llegando a un callejón sin salida. Y uno se pregunta, ¿cuánto más tiene que pasar para que vayamos al fondo del problema, que es cómo reformamos un sistema político que hoy día ya no da solución a los problemas y a las necesidades de las personas? Yo creo que acá, hoy día en Chile no hay cultura partidaria, solo hay personalismo. Cada uno vela por sí mismo, por los votos que puede obtener, qué es lo que le conviene. Cuesta mucho más digamos, ir al fondo de las convicciones que tiene cada partido. Yo creo que si tú sales a la calle y haces una encuesta para poder distinguir muchas veces un partido de otro, la gente no va a tener la menor idea, porque la verdad es que tú ves mucho zigzagueo. Entonces creo que ahí hay un tema que es fundamental, y yo creo que esto nos demuestra. Sí. No, te iba a decir que en ese punto, y no lo digo para hacer caricatura, porque me parece súper interesante lo que acabas de decir, es, con las diferencias de estilo propias de ambas, casi exactamente lo mismo que me dijo hace 25 minutos atrás Carmen Hertz, que está muy distante políticamente de ti, ¿no? O sea, y yo le pregunté abiertamente, o sea, yo supuse, lo reconozco, que iba a partir por el tema del anticomunismo, no partió por el tema del anticomunismo. O sea, señaló primero que había un problema de dispersión, de hecho planteó que era importante subir el porcentaje mínimo de votos para que un partido político pudiera acceder al Parlamento. Ya adicionalmente señaló que había que castigar con dureza, incluyendo la revocación del cargo, cuando yo le pregunté respecto a aquello que ella llamó el transfugismo, que es más o menos lo mismo que tú acabas de describir. Y es bien interesante esto, porque en tiempos de mucha crispación política parecería ser que se puede vislumbrar un espacio para poder conversar respecto a cómo mejorar. Ahí, ¿cómo lo ves? Sí, es que yo creo que todos los sectores, cierto, independiente, obviamente acá estamos con la Carmen Hertz en los 2 polos, pero finalmente tú llegas a un diagnóstico común cuando algo se hace totalmente inoperativo. Y yo creo que ya esta crisis cada vez se va profundizando más. Entonces probablemente acá vamos a terminar los 4 años de gobierno con muy pocos proyectos aprobados, porque al final el sistema por un lado no funciona, y yo creo que también ha tenido un costo en la política muy alto esto de desmerecer durante tanto tiempo de parte, digamos, del progresismo, sobre todo más joven, de lo que es dialogar y llegar a acuerdos, que en el fondo yo creo que es una generación, digamos, que de alguna manera cuestionó todo lo que en algún minuto los distintos sectores tuvieron que ir cediendo, que a lo mejor tienen muchos de sus principios tal vez, pero para poder ir avanzando. Entonces, yo creo que eso también, hay un grupo ahí también de parlamentarios jóvenes que le ha costado mucho entender que la vida se hace con acuerdos, se hace dialogando, se hace buscando puntos y no imponiendo un punto sobre los otros. Y eso vemos, por ejemplo, lo que pasa con republicanos, que yo creo que tienen un problema serio,
de incontinencia, así de verdad no escuchan, van adelante así como los bueyes en la carreta, sin detenerse. Pasó con las acusaciones constitucionales, está pasando, ¿cierto?, ahora con la censura de la mesa, de no ver con quién tienen que sentarse primero, articular, a conversar. Si hacer política es eso, no existe hacer política sin sentarse a pescar todas las miradas de quienes son, digamos, son tus aliados de alguna manera, y ver esos matices de cómo tú vas logrando los objetivos que te puedas proponer. Pero llegar y tirar tamata a caballo, evidentemente que no vas a llegar, vas a chocar contra ese callejón, contra un callejón sin salida. Y eso es lo que estamos hoy día viendo con la actitud de los republicanos. Ahora, Pierina, respecto del sistema político, que se ha hablado harto en el último tiempo. Primero, no hay consenso en que hay que hacer cambios. Yo creo que esto es bien transversal, pero ¿qué cambios es algo que también genera diferencia? Por ejemplo, no recuerdo si fue la semana pasada o antepasada, parlamentarios de oposición, creo que fueron de la UDI, plantearon que había que rebajar el número de parlamentarios, que es una iniciativa que se rechazó en la segunda propuesta constitucional. Entre otras propuestas que tampoco generan consenso. Hay algunos partidos, por ejemplo, que han manifestado sus reparos respecto del umbral del 5%, porque además los afecta directamente. Y lo otro es el rol del gobierno en esto. El ministro Elizalde ha dicho en varias ocasiones que no es una prioridad para el gobierno el tema de los cambios al sistema político. Lo dijo esta semana, de hecho, cuando fue consultado. Hoy día viene una entrevista en La Tercera a los regionalistas verdes que plantean que da la sensación que el ministro Elizalde prefiere este sistema fragmentado, apuntando a la falta de iniciativa del gobierno para impulsar cambios al sistema político. ¿Crees que debiera tener un rol o debiera esto tener más una sede parlamentaria? Y segundo, el consenso o no que hay sobre qué cambios se debiera hacer. Mira, yo no soy una experta en sistemas políticos, soy una ciudadana y una integrante de una fundación que tiene una preocupación, como todos quienes estamos en política, por la fragmentación. Pero me parece que hay que mirar esto de una manera más sistémica. Yo recomiendo una columna que publicó ayer Carlos Uneus y que ha tenido bastante eco diciendo esta idea de que la fragmentación es el problema del sistema político y que solucionando eso o atacando eso vamos a mejorar necesariamente el sistema político, puede ser un espejismo. Y señala una serie de problemas, ¿cierto? Una serie de cuestiones que están dentro del sistema político, pero también fuera. La relación, por ejemplo, de la política con el dinero, con los intereses económicos. Por poner solamente un ejemplo, dice, esto es una cuestión sistémica. ¿Ya? No es una cosa que, por ejemplo, no podemos pretender volver al binominalismo y que haya solo dos grandes conglomerados, ¿cierto? Y que quedan fuera todas las otras expresiones políticas que no pudieron tener representación parlamentaria, incluyendo, por ejemplo, el Partido Comunista, porque quedaron fuera del binominal. Entonces me parece que centrar esto en que es solamente un problema de fragmentación, reconociendo que es un problema, yo no lo niego, es un engaño. ¿Ya? Hay que mirar esto sistémicamente. Otra cosa, respecto a las prioridades, me parece que el gobierno tiene ya bastantes flancos abiertos, tiene que sacar adelante reformas sociales que son fundamentales no para este gobierno, para este y para cualquiera que venga después, porque seguir arrastrando el problema de las pensiones es una irresponsabilidad de la política con el país, digamos, con los jubilados actuales y con todos los que vamos caminando derechito a mala jubilación. Entonces me parece que las palabras del ministro Elizalde no es que le guste la fragmentación, menos a él, que tiene que andar, digamos, conversando y negociando con bancadas unipersonales. O sea, en vez de tomarte 2 cafés, como podría ser en los 90, para ordenar las votaciones, ahora te tienes que tomar 155 cafés. Entonces me parece que no es un gusto por la fragmentación, sino que es remarcar dónde están las prioridades del gobierno. Entonces me parece que sí, que es necesaria una reforma política, por cierto que sí, pero que debiera ser tomada en serio, conversada, digamos, tomando buenas ideas que hubo en el proceso constitucional, por ejemplo, para poder reformar el sistema político y hacerse cargo de estas problemáticas. Ahora, yo quisiera tomar algo que dice Pauline respecto a una cultura contraria a los acuerdos o contraria al diálogo que hubiera en las generaciones jóvenes de la política. Yo, la verdad,
creo que nosotros hicimos, y la juventud se nos va acabando a pasos rápidos, inexorablemente, ¿cierto? Pero que hicimos una crítica durante muchos años muy fuerte a los acuerdos a puertas cerradas, no a los acuerdos de espaldas a la ciudadanía, a los acuerdos opacos, que en algunos momentos de la transición ejemplifican muy bien a lo que nos referimos, ¿cierto? Con una política de espalda a la ciudadanía, no a los acuerdos. Y creo que en estos años los parlamentarios y parlamentarias del Frente Amplio, y ahora que el Frente Amplio junto con Socialismo Democrático están en el gobierno, ha habido una disposición bastante abierta a los acuerdos. Si no, nos hubieran logrado, por ejemplo, insistimos, la ley de 40 horas, el alza del sueldo mínimo, y creo que la negación de los acuerdos no ha venido de este lado, sino que ha venido, digamos, de la vereda del frente, de la vereda de la derecha. Veamos como la inflexibilidad respecto al tema de las pensiones. Entonces yo creo que ahí hay una caricatura que hay que ir como ya destrabando, hay que ir desarmando, porque no ha habido falta de disposición a llegar a acuerdos desde este sector. Reconozco que hubo críticas muy fuertes, muy, digamos, contundentes, en un tono muchas veces desafiante respecto al acuerdismo espurio o al acuerdismo opaco de los 30 años, pero, y lo reconozco, eso es parte, digamos, de la formación de esta nueva fuerza política, pero no que tengamos un ADN antiacuerdista. Yo creo que lo hemos ido demostrando en todos estos años, una disposición a llegar a acuerdos que también muchas veces ha molestado a ciertas personas de sensibilidad de izquierda. Yo creo que eso hay que irlo ya sacando del discurso. Creo que la falta de acuerdo ha venido por otro lado en este tramo. Sí, Pauline, junto con todos los temas que hemos hablado, hay otro que tú también mencionabas, que es el nivel de la discusión, ¿no? Y el nivel en la argumentación parlamentaria, del desempeño parlamentario. Yo decía, es muy facilista quedarse en decir, el nivel del debate es malo, porque el nivel del debate es muy evidentemente malo, pienso yo. Pero bueno, primero es consecuencia de la selección que hacen los partidos de los candidatos y luego de la selección que hacemos los ciudadanos de quienes ganan y quienes pierden, ¿no? Quisiera agregar a esto, y no se trata tampoco de dispararle a la bandada, pero muchas veces hay dinámicas mediáticas que promueven más bien el payaseo que a quien trabaja seriamente en los proyectos de ley, ¿no? ¿Cómo ves eso, ¿no? ¿Por dónde podría haber un mecanismo que permitiera tener parlamentarios que enaltecieran de mejor manera el nivel del debate? Porque si hay algo que caracteriza este problema, además debo agregar, es que es un problema transversal. Yo creo que aquí nadie tiene la rueda clavada como para decir, no, nuestros parlamentarios son más serios que los otros, ¿no? Hay payasos en todo el espectro. Sí, Pauline. A ver, yo creo que eso también tal vez pasa por lo que estábamos ahí hablando respecto de esta reforma al sistema político, ¿ah? Yo, por ejemplo, sí creo que no es popular, pero yo creo que sí deberíamos reducir el número parlamentario. Yo creo que hoy día, como están, digamos, el mundo, yo entiendo que se busca más para que haya mayor representatividad, pero también nosotros tenemos que pensar y reflexionar, y no es que yo tenga la respuesta, pero es muy distinto cómo se mueven las cosas con las redes sociales. Era muy distinto hacer política en un mundo mucho más cerrado, ¿cierto? Donde tú no tenías el acceso a llegar a miles de personas en un minuto con tu idea, con tu propuesta, con tu voto, sino que se hacía política de otra forma. Y en eso yo vemos un poco distinto con la Quirina, porque yo el tema del diálogo, yo no veo que acá siempre existió una cocina de acuerdos a puertas cerradas. Yo creo que la forma en que tú de verdad a veces logras solucionar cosas son en conversaciones mucho más privadas. Si estar resolviendo temas en una vitrina pública, cuando tú estás buscando como el aplauso de la gente, más que de verdad lo técnico, porque muchas veces son temas muy complejos, creo que es importante darse esos espacios. Entonces yo creo que hoy día tenemos que buscar cómo se tiene que comportar la política en este mundo de redes, en este mundo de comunicaciones abiertas, y ese es un tema muy complejo, que yo creo que hay que ver que pasa en todo, ¿ah? Pasa en la educación, pasa con el tema de los adolescentes, pasa con el tema hoy día de las exigencias, el estrés, la salud mental. Así, la forma en que hoy día nos comunicamos es una revolución tan profunda
en la cual estamos insertos, estamos viviendo, que yo creo que vamos a tener que analizar cómo cambiamos eso. Entonces, dicho eso, por ejemplo, doy así como una idea, tal vez la persona que quiera ser parlamentario, que sale electa, por ejemplo, debería hacer un curso que es gratuito, que entrega el Estado de 1 año, 9 meses, 6 meses, que tiene que ver con cómo tú lo formas, que te explica cómo operan, digamos, el sistema legal. Así, yo creo que lo que nos pasa es que muchas veces hay candidatos que salen por su popularidad, porque son conocidos, porque esos son los atributos que se buscan, pero después no hay ningún tipo de capacitación que te entreguen para de verdad entender tu rol. Si tú ves que, ya a mí que me ha tocado como ministra, cuando estuve ahí, que entran a la sala y preguntan qué tengo que votar en temas que son realmente relevantes y que de verdad dicen, oye, es que esto no lo entendí, ustedes díganme qué es lo que tengo que votar. Y tú estás confiando con tu voto, cuando votas, que tú le estás entregando mucho poder a una persona para que te represente. Entonces creo que en ese sentido tenemos que repensar. Y lo otro, si tú ves hoy día, que hoy día volvimos a un binominal de facto. Si tú ves hoy día cómo vamos a tener estas elecciones municipales, finalmente lo que está buscando cada lado es tener un solo candidato, comparecido al sistema finalmente binominal, para que los votos no se dispersen dentro de tu misma coalición. Entonces, es como que nos dimos toda una vuelta larga y estamos finalmente llegando a lo mismo, con muchos dimes y diretes, y por otro lado, con candidatos independientes que están buscando sus firmas cuando los dejan fuera de esta gran coalición. Entonces, los partidos han tenido, tanto el oficialismo como la oposición, han tenido que volver a juntarse en estos gran pactos para poder concentrar los votos. Entonces, acá es todo un análisis que es mucho más profundo de cómo tú logras tener esa representatividad, pero al mismo tiempo poder hacerlo operativo. Y también, y con esto ahí cierro la idea, yo creo que también hay que tener castigos, ¿cierto?, para quienes finalmente dicen que son, ¿cierto?, de un lado o de una tendencia política, terminan cruzándose, saliéndose. Entonces, en ese sentido, la pérdida del escaño, yo creo que es algo muy positivo en términos de mantener alineado la promesa con la cual tú fuiste elegido. Sí, bueno, ustedes mismos en Hemópolis lo han padecido, porque tenían 4 senadores y les quedan 2. Sí, pues. Bueno, vamos a ir a un breve alto, Pierina, Polín, y a la vuelta vamos a continuar con los debates. Les adelanto que vamos a cruzar la cordillera, ¿ya? Vamos y volvemos. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Descubre el fascinante mundo del patrimonio cultural chileno en Chile, su tierra y su gente. Cada domingo, de 11 a 13 horas, te invitamos a explorar la riqueza de nuestro país diverso y emblemático. Únete a nosotros en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y en www.radio.uchile.cl para conocer más sobre nuestra identidad cultural. Chile, su tierra y su gente es un programa creado por el Ballet Folclórico Antumapu de nuestra universidad. Conciencias y Educación, un programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile dedicado a mostrar el estado de la ciencia de frontera y analizar las políticas educacionales y contenidos programáticos sobre educación científica y educación ambiental, con la conducción de la periodista Ruth Tapia y la participación del profesor Dr. Raúl Morales, decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile.
Conciencias y Educación, un programa para una ciudadanía más demandada en los avances científicos, tecnológicos y ambientales. Todos los viernes a las 12 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Sala Máster de Radio Universidad de Chile presenta jueves 25 de abril a las 19:30 horas al Grupo Nacional de Quirusa. Esta banda pionera de la escena musical chilena regresa a este escenario en un concierto acústico y de fina selección. Con más de 3 décadas de trayectoria, compartiendo ritmos como el soul, hip hop, funk, new jack swing, reggae, rap, rock, fusión latinoamericana y world beat, esta agrupación se presenta en Sala Máster con un repertorio desenchufado y plagado de grandes éxitos. Los dejamos invitados a disfrutar, descubrir y compartir los sonidos y colores musicales de una de las bandas imprescindibles de nuestro país. Jueves 25 de abril, apertura de puertas 19:30 horas, inicio del show 20 horas en punto. Entradas disponibles en Portal Disc y más información en nuestro Instagram @salamastercl. Son las 9:05, continuamos en Radio Análisis en esta mañana de día jueves 18 de abril del año 2024, junto con Montserrat Rolano en la conducción, con nuestras panelistas, Pierina Ferretti y Pauline Cantor, para proponerles que hablemos de lo que está ocurriendo en nuestra relación con Argentina, porque si le entráramos al tema episódicamente, uno podría decir caso cerrado, ¿no? Tema superado, como lo han dicho con esas palabras tanto la ministra Bullrich como la ministra Toá y el presidente Boric. Pero lo que queremos plantear más bien como tema de conversación, que se lo preguntábamos más temprano a la diputada Hertz en su condición de integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, es si no deberíamos prevenirnos para un tipo de relación con Argentina, dadas las características de su actual gobierno, distinta a la que hemos tenido en las últimas décadas, donde incluso tú recordarás, Pauline, Pierina, que los gobiernos de Bachelet y Macri, siendo políticamente de distintos signos, se entendían perfectamente, ¿no? Bueno, hay quienes hipotetizan que, constatándose que el gobierno de Milei tiene del conflicto una forma de hacer política, incluso con países vecinos, no solo con Chile, en nuestro caso la situación podría tener una deriva similar. Bueno, les pregunto cómo lo ven. Partamos por Pauline. A ver, yo creo que, yo lo primero acá que quiero decir es de las cosas que a mí más me ha llamado la atención con respecto al presidente Boric, es que nosotros habíamos tenido una forma como país de hacer política exterior, donde el presidente siempre asumía, ¿cierto?, un rol de jefe de Estado, teniendo una política exterior de una línea. Y yo creo que acá hoy día hemos visto un presidente que salta, ¿cierto?, de ser jefe de Estado a jefe de gobierno, metiendo mucho el tema más ideológico con respecto a sus mensajes, sus contenidos, decisiones que toma, que creo que no ha sido positivo. Yo creo que hemos tenido una política exterior, digamos, muy errática, que no la habíamos tenido yo creo que nunca. No había sido un problema para nosotros internamente. Es decir, había una forma de conducir el país en sus relaciones exteriores donde en general todos los chilenos, ¿cierto?, remaban para el mismo lado. Y yo creo que el presidente de alguna manera hoy día lo que ha hecho es traer los problemas externos a divisiones internas acá en el país. Y eso mismo es lo que vimos esta semana con respecto al tema de Maduro, ¿cierto?, y de la ministra Bullrich. Porque tú ves que, por un lado, con Maduro llama a dialogar, que llama mucho la atención, pensar que uno va a poder dialogar, llegar a un acuerdo con una de las dictaduras más feroces que tenemos hoy día ni siquiera en el continente.
sino que en el mundo, cuando tú ves que de un país han salido más de 7 millones, ¿cierto?, de venezolanos han tenido que emigrar, es porque las condiciones adentro de verdad son insostenibles, invivibles. Y por otro lado, por una frase que a mí desde un punto de vista más personal, de verdad no me pareció para tener que mandar una nota de protesta, porque advierten, ¿cierto?, sobre la presencia de un grupo terrorista como Hezbollah en Latinoamérica, y donde podría estar, donde estaría incluido Chile. Así es como decir al revés, a ver, ¿por qué nos están diciendo esto? ¿Qué información tienen? ¿Por qué no nos sentamos a conversar? Porque me parece una afirmación gravísima, y quiero entender de dónde viene, más que llegar y decir voy a mandar una nota de protesta porque no estoy de acuerdo con esa afirmación. Pero Polina, ahí, si la misma ministra Bullrich reconoce que lo que dijo no tenía fundamento, ¿uno igual debería seguir preocupado por el tema? Porque fue ella misma la que se dijo. Yo creo que sí. Así, yo creo que a veces cuando el río suena es porque piedras trae. Yo creo que por lo menos uno tiene que poner ojo. Yo no digo que estén, pero hoy día estamos con un tema, ¿cierto?, a nivel mundial de terrorismo y de crimen organizado, que creo que hoy día es la mayor preocupación de todos los ciudadanos. Así, si tú ves todas las encuestas, ves, ¿cierto?, ahora la encuesta Bicentenario que acaba de sacar la Universidad Católica, el tema de seguridad está siendo por lejos la mayor preocupación. Entonces, yo creo que cualquier tema relacionado con eso, uno por lo menos tiene que parar la oreja y decir, esto más que desestimarlo del todo, es tratar de entender si es que puede haber algún tipo de base, aunque ella después dice, esto lo dije, sí, pero yo creo que no hay que dejarlo guardado en un cajón, que yo creo que es lo que nos pasó con el Tren de Aragua, con muchos de hoy día de las bandas que vemos operando en Chile, que a lo mejor se minimizaron en su minuto, estoy hablando a lo mejor hace 15 años atrás, y hoy día vemos cómo están operando y cómo han crecido. Sí, aquí voy a ser un poco abogada del diablo, pero solamente recordar en el pasado reciente con el expresidente Piñera, que fue bien criticada la política exterior en ese gobierno, ¿no? El viaje a Cúcuta, la creación de instancias internacionales que luego no prosperaron, como el Prosur, el haber designado a su hermano como embajador en Argentina, ¿no? Hubo varios episodios que, de hecho... Escazú, ex cancilleres o académicos, por ejemplo, yo me acuerdo en algún momento acá en la radio entrevistábamos al académico de nuestra universidad, Alberto Van Claveren, ahora ministro, fue muy crítico con la política exterior del presidente Piñera, solamente para mencionarlo a propósito de lo que dice Polín. Lo segundo es que Chile y todos los países en el mundo tienen relación diplomática con gobiernos autoritarios. Eso ocurre con Cuba, ocurre con China, ¿no? No tenerla también puede ser perjudicial para los países. Chile tiene relaciones diplomáticas con China, por ejemplo, que es una dictadura, ¿qué duda cabe de aquello? Y lo tercero, y ahí te pregunto, Pierina, los anteriores eran comentarios, ¿no? Lo tercero, ¿son equivalentes ambas cosas? Porque, por ejemplo, hoy día viene en el Mercurio entrevista a Raúl Soto, diputado del PPD, oficialista, ¿no?, que le ha sido crítico con el gobierno en varias ocasiones, y señala, le recomendaría al presidente Boric ser más amigo de la prudencia en materia de relaciones exteriores, respecto de cómo se aborda el tema con Venezuela versus Argentina, un poco en la línea de lo que señala Polín. Yo escuché las declaraciones completas del presidente cuando se baja del avión, ¿no?, y le preguntan justamente por las declaraciones de Maduro, y él dice, bueno, sí hay disposición a conversar, ¿no? Como saliendo un poco del paso, no es que él diga, sí, quiero que nos sentemos a conversar mañana, ¿no? No es como necesariamente, porque claro, en esto la entonación también juega un rol, digamos, ¿no? Lo que él dice concretamente es que hay que mantener las relaciones entre ambos países y que no se cierra la posibilidad de conversar, no es como, bueno, sí, mi prioridad número uno es sentarme a conversar con el presidente Maduro, no sé si se entiende, hay una diferencia ahí. Y ahí te pregunto, Pierina, ¿son comparables ambos episodios que además se dan en un lapso muy breve de tiempo, ¿no?, entre uno y otro? Me parece que son distintos por la naturaleza de las cuestiones que se están allí discutiendo.
que se están poniendo sobre el tapete. En el caso de la ministra Bullrich, sus declaraciones son, digamos, inapropiadas, son imprudentes y son irresponsables, en el sentido que se está refiriendo a una organización terrorista internacional, y que si, lo mismo que dijo el presidente, que dijeron otras personas, ¿cierto? Otras personas que saben también del lenguaje de las relaciones internacionales. Si hay antecedentes de este tipo de presencia de grupos terroristas en el territorio nacional o de una nación vecina, no se hacen declaraciones por la prensa. Se entrega la información a través de los mecanismos diplomáticos que hay para aquello. De todas maneras, cuando se habla de estas cosas, yo supongo que todo lo que tiene que ver con la inteligencia militar, con la inteligencia criminal, no son cosas que se anden hablando en los medios de comunicación, porque es un contrasentido. O sea, si tú estás investigando la presencia de cualquier grupo, no lo vas a estar anunciando, ¿cierto?, por la radio ni por la televisión, porque no tiene ningún sentido. Entonces me parece que lo que hizo el gobierno frente a estas declaraciones estuvo bien, y que se hizo por los medios diplomáticos, ¿cierto?, porque la cuestión de las relaciones internacionales tiene todo un lenguaje y unos procedimientos que son, digamos, que no son fáciles de entender para quienes no se mueven en el mundo diplomático. En el caso de Venezuela, para partir por la polémica, que fue cuando el canciller venezolano hace estas declaraciones de que el tren de Aragua no existe, el gobierno chileno fue muy duro en su respuesta inmediatamente. Digamos, la ministra del Interior, el presidente de la República salieron a, digamos, increpar las declaraciones del canciller venezolano, y llamaron al embajador de vuelta. Llamaron al embajador, que eso es lenguaje diplomático, hay que tener esas cosas en consideración. Entonces yo creo que eso, digamos, se hizo de la manera que hay que hacer. Se ocuparon los medios diplomáticos y las señales diplomáticas que hay que dar, y creo que en ese sentido hay que insistir en la necesidad de mantener relaciones diplomáticas con los países vecinos. Y digamos, cuando este país era una dictadura, la mayoría de los países no rompieron relaciones diplomáticas con Chile. Se ha dicho hasta el cansancio, cuando la dictadura chilena manda a matar a Orlando Letelier en Estados Unidos no rompe relaciones diplomáticas con Chile. Entonces creo que esto es una escandalera que no tiene sentido. Sí. A propósito de lo que dice Pierina y de lo que complementa Monse Polín, déjame llevarte la contra. Chile retiró, como dice Pierina, llamó a consulta al embajador de Chile en Venezuela, ¿sí? Respecto al gobierno de Milei, presentó una nota de protesta. Eso, en términos formales diplomáticos, quiere decir que la reacción de Chile respecto a Venezuela fue más enérgica que respecto a Argentina, y no al revés. ¿Por qué se señalaría que Chile estaría siendo más blando con Venezuela que con Argentina? Yo creo que más bien acá fue como el exabrupto tan rápido con Argentina. Ahora yo comparto con Pierina de que igual estos temas no son para ventilarlos por la prensa, son temas internos. En eso yo creo que por eso que la misma ministra argentina, la Patricia Bullrich, pidió disculpas por la forma. Pero fue como muy tajante el enojo contra Argentina, versus yo creo que igual lo condescendiente que se ha sido con Venezuela, que claramente tiene que ver con el Partido Comunista y sus lazos. Si tú escuchas incluso a la misma presidenta hoy día de la Cámara, a Carol Cariola, cuando le preguntan sobre Venezuela, siempre sale jugando con frases como que quedan en el aire. No es capaz nunca, ha sido capaz de condenar y decir que Venezuela es una dictadura donde no se respetan los derechos humanos. Entonces, yo creo que ahí es donde entra esta cosa de mantener, ¿cierto?, esta coalición funcionando, sabiendo que una parte de tus socios también consideran que lo que sucede en Venezuela, digamos, avalan al gobierno de Maduro. Ahora, quiero ser bien clara, yo no creo en que haya que romper relaciones con Venezuela. Creo que al revés, creo que tú necesitas mantener relaciones diplomáticas con todos los países. Pero otra cosa es cuando tú nombras o no un embajador. Eso ya te marca un paso más en tus relaciones diplomáticas. Pero creo que acá al gobierno le han faltado hechos concretos, no solo frases, hechos concretos para, digamos, demostrar que no avala una dictadura como la de Maduro, que además nos ha hecho a nosotros como país un daño gigantesco.
porque la verdad es que cuando tú solo hablas con venezolanos que quieren salir de su país porque es invivible, y cierto, y tienen gran parte de la región, hay, digamos, hay venezolanos viviendo en Perú, en Colombia, tenemos acá en Chile y en otros países de la región. Acá no es que hubo un llamado, en este caso, jamás existió, del presidente Piñera, vengan acá venezolanos, acá los vamos a recibir. Si nosotros tenemos alrededor de 500.000 venezolanos y hay 7 millones y tanto que han emigrado de su país. Entonces yo creo que acá tenemos que mirar el problema de fondo y lo que significa tener un gobierno como el de Maduro y el daño que nos hace a todos los países vecinos y obviamente a sus propios ciudadanos. Pirina, muy breve para cerrar el tema. A ver, me parece que la preocupación que tenemos por Venezuela debe traducirse en la capacidad que tengan los gobiernos vecinos, sobre todo los gobiernos vecinos, de colaborar con que en Venezuela haya una salida democrática a la crisis que tienen, que es una crisis política, una crisis humanitaria, y que nuestra energía debiera estar en eso. Me parece que para poder contribuir a resolver la crisis de Venezuela, necesariamente tenemos que tener relaciones diplomáticas con ese país. Yo creo que ha faltado en América del Sur una fuerza como de la región para contribuir con resolver la crisis de Venezuela de una manera democrática. Y en eso yo creo que hay que insistir, que nuestros ojos, nuestra preocupación debiera estar allá. Me parece que hay un cierto como un doble estándar en todos quienes proponen o señalan que hay que romper relaciones con Venezuela por el carácter de su gobierno. Nadie propone eso con China, por ejemplo. Acá hay intereses económicos. Si nosotros tuviéramos intereses económicos con Venezuela fuertes, ¿cierto? Y exportáramos cobre a Venezuela, nadie estaría proponiendo esto. Petróleo. O importáramos petróleo. Piensen que Estados Unidos nunca, o sea, y con todos los dimes y diretes que ha tenido Estados Unidos con Venezuela, nunca han dejado de importar petróleo venezolano. Entonces, en esto yo creo que hay que sacarse las máscaras, ser más honestos en los intereses políticos que hay detrás, porque a ciertos gobiernos se les increpa, o hay una preocupación por las violaciones de los derechos humanos en algunos países y no en otros. Entonces, yo creo que acá es bastante clara la intencionalidad política, pero ya que hay elecciones pronto en Venezuela, creo que nuestra mirada debiera volver a ponerse en cómo Chile y los países vecinos pueden contribuir a la solución de la crisis política y humanitaria que hay en Venezuela, y en eso yo creo que nadie puede hacerse el leso. Efectivamente, como dice Pauline, cuando hay 7 millones de personas que han migrado de su país de origen es porque hay una crisis enorme. Y ese es el problema que me parece que todos los países de la región debieran poner su mirada en contribuir y resolver. Sí, muy breve, como noticia de último minuto a propósito del tema que estamos conversando. Habló hace poquito rato el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, y citó textual, anunció que el gobierno de Venezuela, liderado por Nicolás Maduro, aceptó un vuelo de 150 personas para poder proceder a esa cantidad de expulsiones. Y leo textual a Monsalve: el día de ayer hemos recibido por vía diplomática una respuesta del Ministerio de Relaciones Exteriores del gobierno de Venezuela, aceptando un vuelo para el proceso de expulsiones durante la primera semana de mayo. El número de personas concordadas es de 150. Este anuncio se hizo hace pocos minutos desde el Palacio de la Moneda. Sí, pues es un avance, digamos, bien mínimo, pero algo es. Una derivada de este tema, que no vamos a alcanzar a abordarlo, por supuesto, es la irresponsabilidad, a propósito de lo que hablábamos en el primer bloque de nuestros parlamentarios en general, dirigentes políticos. Ayer todos daban por hecho que estaba Hezbollah presente en el norte del país, citando algunas columnas, ¿no? Y la verdad es que no hay ningún antecedente que respalde aquello. De hecho, la misma PDI salió a plantear que esto no era efectivo. Por lo tanto, ahí también hacer un llamado a la calma y a la responsabilidad, porque esto puede generar efectos también a nivel público. Sí, y bien breve, Monse, yo que leo columnas todos los días, debo decir que una columna es solo una columna, no es más que eso, ¿no? Porque además lo que dice textualmente la columna, que lo leí más temprano, pero déjame leerlo ya que lo comentaba, dice: ¿existirían indicios de la presencia de Hezbollah en el puerto de Iquique, en el norte de Chile? No lo afirma tampoco. Sí, bueno, hay un reportaje que lo voy a citar de Radio Bio Bio, que da cuenta que el año 2023 ingresaron 2 personas de nacionalidad iraní
con pasaporte falso, y en base a eso se generó una serie de especulaciones sobre Hezbollah. Bueno, que no vamos a alcanzar a abordar esto. Les quiero plantear un tema que la verdad es un temazo, nos quedan muy pocos minutos, pero para hacer el enunciado, no vamos a alcanzar a profundizar lamentablemente en este tema, que es la situación de las cárceles, la prisión preventiva, a propósito de una polémica que se generó por una suerte de instructivo, ¿no?, del Ministerio de Justicia, para que jueces y fiscales tengan en consideración, tengan la información, eso ayer lo precisó el ministro Cordero, respecto a la situación carcelaria al momento de decretar medidas cautelares, principalmente la prisión preventiva. Esto se interpretó como que el Poder Ejecutivo estaba interviniendo en el Poder Judicial. Se acusó al ministro Cordero, hubo repercusiones de la Asociación de Magistrados, los fiscales, en fin, criticando esta posición, pero el tema de fondo, creo yo, es el tema de la situación de las cárceles, del hacinamiento, de la prisión preventiva. Solamente como dato, de los más de 50.000 reclusos y reclusas que hay en el país, más de 20.000 están en prisión preventiva. Y es un gran tema. ¿Qué hacer con eso? La solución fácil es construyamos más cárceles, ¿no? Hay algunos que dicen construyamos cárceles como a lo Bukele, en una isla, qué sé yo. Pero bueno, ¿soluciona eso el problema? Los integrantes del Poder Judicial debieran tener esta información a mano, que es lo que plantea el ministro Cordero, porque él dice, bueno, todos quieren más cárceles, pero nadie quiere una cárcel cerca de uno, ¿no? Y es bueno que todos tengan esta información. Pierina, ¿qué te parece? Me parece que el tema de fondo aquí es el importante. La gente que estudia estos temas y que se toma en serio el problema de la criminalidad insiste mucho en que el paso por la cárcel es una de las situaciones, ¿cierto?, que empeora en muchos casos el problema, porque, por ejemplo, personas que son los que llamados primerizos, que es primera vez que entran a la cárcel, probablemente su paso por la cárcel no los ayude a reinsertarse en la sociedad, sino que empeore su situación y los conecte con redes criminales y salgan de la cárcel, digamos, más conectados con redes criminales que con posibilidades de reinsertarse en la sociedad. En ese sentido, si son 20.000 de 50.000, ¿cierto?, 20.000 en prisión preventiva, de 50.000 como población penal total, es un porcentaje muy alto. Y hasta donde yo entiendo, ¿cierto?, la prisión preventiva es una medida cautelar extrema, ¿ya? Habría que tener en consideración si esos 20.000 podrían tener medidas cautelares menos, o sea, no tener la medida cautelar más extrema, ¿cierto?, mientras se resuelve su situación de procesamiento. Creo que hay que tener esos elementos en consideración. Yo, en esta materia, por supuesto respetando la separación de los poderes, me parece que mientras más antecedentes pueda tener el Poder Judicial, puedan tener los jueces a la hora de decretar las medidas cautelares, es mejor, y que, por cierto, hay que tener en consideración los efectos que puede tener sobre la biografía, ¿cierto?, de una persona el pasar por la cárcel. Si tú puedes detener la carrera criminal de alguien, ¿cierto?, evitando su paso por la cárcel, me parece que es la sociedad la que gana. Es la sociedad la que gana cuando una persona, ¿cierto?, detiene su carrera delictiva y no la potencia, ¿cierto?, pasando por la cárcel. Yo creo que ahí, en medidas de largo plazo, para resolver los problemas de delincuencia y criminalidad, la reinserción y el mejoramiento de las condiciones carcelarias es fundamental. Por supuesto que hay medidas de corto plazo que hay que tomar para, digamos, contener y detener el avance y el incremento de la criminalidad, pero a largo plazo, o sea, para que lleguemos a ser una sociedad, digamos, que pueda vivir en paz, la reinserción de las personas que están presas y evitar que las personas lleguen a la cárcel es fundamental. Polín. A ver, acá tenemos una mirada un poco distinta a la de Pierina. A ver, lo primero, yo creo que no es rol de los jueces. Los jueces, su rol es fallar de acuerdo a la ley. Y por lo tanto yo creo que no les corresponde a ellos, digamos, decidir si hay espacio o no hay espacio, porque al final son los casos, son lo que ellos estimen que puede hacer la reincidencia, la peligrosidad, me refiero, ellos tienen que fallar de acuerdo a lo que dice la ley y no si hay espacio o no. Por lo tanto creo que ahí
es como, me parece que un poquito deschavetado la propuesta, que los jueces empiecen a considerar eso, y la subjetividad que puede empezar a caer en el sistema, porque va a depender de cada juez si va a ir o no va a ir. Pero dicho eso, creo que hoy día nuestra crisis, ¿cierto?, de seguridad es enorme. Tenemos este grave problema de hacinamiento en las cárceles. Sabemos que hoy día las cárceles es el centro número 1 de operaciones del crimen organizado, y además es el lugar de reclutamiento. Tienen ahí una agencia de empleo gigantesca. Entonces, yo creo que esto, si uno empieza a leer y entender y escuchar a los expertos, yo no soy ningún experto, pero de las cosas que más han señalado es que tú necesitas tener cárceles totalmente independientes para las personas que son, cierto, de alta peligrosidad, por un lado. Por otra, todo lo que es relacionado al crimen organizado, es decir, líderes de bandas. Y por otro lado, todos los que son las personas a lo mejor que por un lado están con medidas cautelares, que son por primera vez, que tú lo que más necesitas hacer es volver a reinsertarlos. Entonces tienes que tener algún tipo, digamos, de recinto que trabaje con ese objetivo, que es reinsertar a las personas. Entonces creo que efectivamente acá hay toda una propuesta que algunos ya, de hecho, desde el mismo Evópolis ha estado trabajando en cómo tú tienes que hacer esta propuesta de cárceles diferenciadas, y probablemente en el caso del crimen organizado de alta peligrosidad vas a tener que pasar por una reforma constitucional, porque eso tiene que ver con privar de ciertas libertades. Es lo que creo que tengo entendido que en Islandia se ha hecho así, porque no hay forma. Así, si nosotros no abordamos esta crisis con la seriedad y con las medidas que te van a permitir resguardar la seguridad del 99% de la población, tenemos un 1% que nos tiene a todos muy asustados y atemorizados. Y por último, tú necesitas también tener políticas disuasivas. Así, si tú cometes, ¿cierto?, un crimen, un robo, lo que sea, tú tienes que tener algún castigo asociado. Puede ser algún tipo de trabajo, no sé, hay muchas alternativas. Pero lo que no puede haber es impunidad. Es decir, que yo creo que lo que muchos sienten hoy día, que bueno, voy, robo, y total, si después a los 2 días estoy libre y sigo, digamos, haciendo lo mismo. Entonces también tienen que existir políticas que digan, el costo es muy alto, yo no me voy a meter a hacer esto. Entonces es un tema más, es sistémico, pero creo que frente a la pregunta inicial no es rol de los jueces, y sí creo que hoy día la política de cárceles diferenciadas es urgente, porque no podemos tener el hacinamiento que tenemos y la mezcla que tenemos de tipos de presos y sus delitos en un mismo recinto. Bueno, el ministro Cordero hace algunas semanas en una entrevista, creo que fue en El País, habló justamente de la construcción de una cárcel especial para el crimen organizado, que existe en otros países también de la región. Tenemos que cerrar el panel cuando son las 9:32. Agradecemos a Pauline Cantor. Pauline, muchas gracias por estar con nosotros y nosotras mayoritariamente aquí esta mañana. Muchas gracias a ustedes, que tengan un buen día. Pierina, Monse, gracias, Pato. Pauline y Pierina. Bueno, esperamos verte de nuevo en este horario matinal. Vamos a hacer todo lo posible. Los saludo a Pauline también, y muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti, Pierina. Nos vamos a ir a un alto brevísimo y a la vuelta está Claudio Medrano con ustedes.